Pastor, su micrófono. Gracias, gracias. Bueno, hermanos amados, quería preguntarles si había alguna duda en la lección 4. ¿Hicieron las tareas? ¿Cómo les ha ido? Ya, pareciera que no hay nada. Entonces, en la lección anterior, en el Salmo 3, vimos que un salmo imprecatorio o de lamento. Es ese el fundamento de este salmo y está dividido en tres grandes partes que fueron analizadas por el cual nosotros vemos la misericordia del Señor, la protección del Señor y, entendiendo siempre que la salvación, concluye el versículo 8, es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición, la bendición de Dios sobre su pueblo. Veíamos que este pueblo, la referencia, el judío cuando cantaba pensaba en ellos, pero este es un salmo que está hablando de Cristo, está hablando de la protección que nos da el Señor, de la vida, de la gloria de Dios y sobre todas las cosas del Evangelio, es decir, está hablando hoy a su iglesia, a su pueblo, a nosotros. Entonces, esta noche vamos a avanzar en nuestro estudio y veremos un salmo que es el Salmo 4, que es que podemos definirlo como un salmo de esperanza. Eh, Vivir en esperanza significa vivir en la gracia de Cristo, en la gracia del Señor. Pese a nuestro lamento, pese a nuestras dificultades, nuestras aflicciones, vivimos confiando y confiando, dice el pastor Esaú, y nosotros agregamos confiados en la gracia de Cristo. De esta manera, este salmo, como todo salmo de lamento, el autor, o sea, el rey David en este caso, presenta su dolor, su caso ante Dios. Es una metodología forense, podríamos decir, presentar el caso, presentar su necesidad, podemos hablar en forma más amplia. Y conforme el esquema que nosotros tenemos, eh, tenemos la comparación entre la versión de la Reina Valera del año 60, la NBI y la Biblia textual. En ambos, las tres versiones que se comparan, nos da la idea en el versículo 4.1 y nos muestra que es un paralelismo constructivo sobre una idea inicial. Respóndame cuando clamo, oh Dios de mi justicia. El clamor es es una voz fuerte, no es una petición simplemente, sino que es una voz fuerte que se plantea ante Dios. Y hay un reconocimiento, pese a que le pide, respóndeme cuando clamo, no es una orden al Señor, sino que es una petición. ¿Por qué? Porque se da en el contexto, oh Dios de mi justicia. Reconoce la autoridad de Dios, no es un mandato a Dios, respóndeme, como cuando nosotros estamos enojados. No sé si le ha pasado a veces cuando estamos enojados o alguien está enojado con nosotros, hemos visto algún enojo, hemos escuchado, pero mírame, mírame, respóndeme. Como que hay un deseo que lo miren, que le respondan. No es eso lo que el salmista está haciendo acá, sino que él está pensando en la autoridad de Dios y cuando clamo, respóndeme. El lenguaje tiene esa sutileza, no es un imperativo, sino que es una necesidad que está planteando el salmista. De esta manera menciona también a un sujeto. El sujeto de su petición es Dios de mi justicia, el Dios de la misericordia, que escucha nuestras oraciones. De esta manera, justicia y misericordia vienen a ser aspectos principales de este hermoso salmo. Eh, hay una, eh, hay un profeta, se lo voy a mencionar de inmediato, el profeta Miqueas, que en sus en sus siete versículos, capítulos, nos habla de esta misma relato, el de la justicia y de la misericordia de Dios.
es interesante, se lo dejo planteado si alguien alguna vez quiere estudiar más profundamente ese tema, lo puede razonar de esta manera: justicia y misericordia. La justicia es el castigo frente al pecado, la misericordia, que es de Dios también, es el obrar de Dios en nuestra condición de pecadores perdonados, redimidos. Son dos principios centrales de la enseñanza bíblica. Se los dejo planteados, digamos, si alguna vez alguien quiere escribir. Creo que sería un bonito tema: justicia y misericordia. Eh, bueno, pero esta justicia y misericordia no está centrada en nosotros, no porque nosotros seamos justos o nosotros seamos misericordiosos, sino centrados en los atributos de Dios. Es una mirada hacia Dios. Es Él quien gobierna el mundo y decide, y con un poder de decisión para el bien de aquellos que le aman. Y sabemos que nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Por lo tanto, esta mirada que nosotros estamos dando y entendiendo el Salmo 4 nos va llevando a, cuando estaba en angustia, avanza el salmista mirando hacia atrás, como una perspectiva de pasado. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Eh, la versión NBI dice: dame alivio cuando esté angustiado, y tú que en la estrechez me diste holgura. Es interesante ver cómo la Biblia textual y la versión del año 60 eh, están hablando en un pretérito, en un presente perfecto. Cosas que han ocurrido en el pasado se manifiestan hoy día. O sea, no es algo que haya ocurrido y nunca más volvió, sino que el lenguaje, la riqueza del lenguaje, está dada precisamente en esta holgura, en este alivio. Holgura significa aliviar, agrandar, que es semejante, y hay una cita del pastor Esaú en el Salmo, en Éxodo, perdón, 34:44 dice, pero es Éxodo 34:24, para que lo anoten en su apunte, que hay que corregirlo ahí. Éxodo 34, versículo 24. Dice así la palabra del Señor: porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Eh, como el Señor estaba mostrando ya en el libro de Éxodo el futuro del pueblo. Está hablando ahí de subir, presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año cuando subas para presentarte. Los judíos subían al templo. Ahora nosotros en este momento la palabra ensanchar que estamos mencionando en Éxodo 34:24 tiene el mismo sentido, el mismo entendimiento, que Dios es el que da el alivio, que Dios es el que agranda o extiende. En el caso de Éxodo está hablando del territorio, en el caso del Salmo 4 está hablando de la holgura, en la necesidad, en el dolor. En la NBI habla de darme alivio. ¿Y por qué, a pesar de las diferencias que se plantean en la traducción, eh, en los tiempos difíciles el salmista experimenta el amor del Señor y sabe que el Señor escucha la oración? Porque el mismo salmista ha recibido las bendiciones del Señor más allá, digamos, de su propia necesidad. Entonces, de esta manera, cuando nosotros vemos este clamor, esta petición, estas palabras fuertes que está hablando el salmista de todo su corazón, no solamente es un alivio emocional o físico, sino que va en una perspectiva y en un ambiente espiritual. Y por eso tú me declaras inocente. En la traducción de la nueva traducción viviente, no está puesta ahí, pero está mencionada por el pastor Esaú. La traducción del nueva traducción del viviente, tú me declaras inocente. Entonces, ensanchar, declarar inocente, aliviar, son conceptos que van de la mano con el concepto de confiar en la relación que tenemos con nuestro Dios, la relación que tiene con nosotros Dios y la que nosotros tenemos con el Señor. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se ofrecía un sacrificio de un cordero,
se requería derramamiento de sangre. Entonces, podían ellos ser declarados, una vez que la aspersión de la sangre sobre ellos permitía que ellos podían ser declarados inocentes. Ahora, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado holgura, nos ha dado alivio, nos ha dado la salvación en su propio sacrificio. Entonces, la mirada de este Salmo 4, versículo 1, es que nosotros podemos caminar y podemos dirigirnos a nuestro Dios con la paz que Dios nos da. Aunque los enemigos intenten desacreditarnos, aunque intenten humillarlo y acusarlo de terribles cosas, el salmista se mantiene en paz y serenidad porque es Dios el que alivia o ensancha su corazón, sus vidas. Las palabras del salmista también son para nosotros, evidentemente. O sea, entonces volvemos al principio reformado. Dios soberano, el hombre. Siempre esa duplicidad. Dios soberano, el hombre. No es el hombre y Dios, sino que es Dios arriba y el hombre abajo. Y esta relación es la que nos permite dar una interpretación adecuada de este salmo en el versículo 1. El salmista, avanzando en la lectura de este salmo, eh, avanza en el versículo 2 y establece un paralelismo, un paralelo eh, entre el versículo 1 y el versículo 2, cuando ahora se refiere a hijo de los hombres. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? La Reina Valera del año 60 presenta ambas ideas como una sola pregunta. En el esquema que tenemos los apuntes pueden darse cuenta de esto. Reina Valera pregunta en el versículo 2, hijo de los hombres. Ahí hay una coma, hay un problema ahí de sintaxis de la Septuaginta, y debería ir dos puntos, digamos, pero no hay problema en mantenerlo, obviamente. Pero ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? La NBI, que es una traducción dinámica, dice, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? Es una pregunta. ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? La mentira, ¿no? Ahí está hablando. Son dos preguntas. Y la textual dice, oh hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Es una pregunta. Y vuelve ahora, ¿hasta cuándo amaréis lo vano y buscaréis la mentira? Vanidad y vano son sinónimos, lo superfluo. Acuérdense ustedes del libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Se acuerdan? Es una de las frases más Pastor, recurrentes y es conocido el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es superfluo, es pastor, sin sustancia. ¿Quién habló, perdón? ¿Hermanita? yo, Nunutza, disculpe, Hola, hermana. quería, no escuché bien. Hola, ¿cómo está? No escuché bien, quería corroborar cuál era el tipo de paralelismo que estaba en el versículo 2. En el versículo 2 nosotros tenemos un paralelismo sinónimo en relación con el uno con el 2, pero ahora son dos ideas que estamos explicándolo recién ahora. En el versículo 2 está el paralelismo sinónimo, porque son dos ideas que son complementarias. De hecho, tan complementarias son que la Reina Valera lo traduce como una sola pregunta y la Biblia textual son dos preguntas. Cuando se fijan ustedes en el esquema de los apuntes, pueden darse cuenta bien de esta situación planteada. Y el versículo 1 es un paralelismo constructivo, porque de una idea se va reforzando otra idea que parte o nace de la idea original. Entonces, volvemos al tema. No sé si le respondí, hermanita Nunutza. Sí, pastor, muchas gracias. Ya, ya. Entonces, la Reina Valera, como hemos dicho, son las dos ideas en una sola pregunta. Pero la NBI, como la Biblia textual, lo hacen, lo plantean como dos preguntas consecutivas. Esta doble pregunta, sea que esté en una sola unidad o separada, hace notar un ritmo, una intensidad personal y emocional del autor que es difícil poder percibir dice el pastor Esaú, en la traducción del español. Pero
si nosotros razonamos en los contrastes de honra e infamia, la honra por un lado y la infamia en el lado opuesto, eh, amar viene a ser un amor a la vanidad y la mentira, es decir, todo lo contrario a la mirada que nosotros, distinta a lo que Dios nos plantea, a lo que Dios nos enseña en su palabra. Daisley, voy a leer lo textual, dice: como hombre justo en relación con Dios, el orante o salmista se vuelve con rechazo intenso contra aquellos que le desprecian, es decir, contra los partidarios de Absalón, el hijo, porque su honor como rey elegido de Dios se identifica con el mismo honor de Dios. Entonces, aquí es donde la anchura del verso 1 se entiende en medio de la persecución, de las burlas, las calumnias y el descrédito que intentan los enemigos. El salmista está en paz y armonía, porque el Dios de justicia y misericordia está en medio de la estrechez, está junto a él, a pesar de las circunstancias adversas. Entonces, si nosotros lo llamamos al planteamiento del rey David, diríamos que él vive con la certeza de ser el rey ungido por Dios, escogido por Dios, elegido por Dios, pero en los tiempos de dolor, él recurre a esa autoridad que Dios obra en su vida, y por eso él se atreve a decir: tú me has dado, en la estrechez me diste holgura. Entonces, esa es la presentación del caso de David, esa es la presentación del rey frente a su dolor. Ahora, el Salmo 4, versículo 3, da paso a lo que podemos llamar la respuesta de Dios. La respuesta de Dios en su justicia y misericordia. No sé si logran o no me he dado bien a explicar. El versículo 1 y 2 nos plantea el caso, la problemática, el dolor, el sufrimiento, la angustia. El versículo 2 nos habla de quiénes son sus enemigos, quienes ocasionan esta angustia y este dolor. Y ahora el versículo 3 y 4 nos va a hablar de la exhortación a los opositores. Exhortación es comunicar, para que claro, las personas piensan que exhortar es un acto de autoridad. No, exhortar es comunicar, es comunicarles, es informarles, es decirles quién es el que está obrando y quién va a hablar por él, quién va a protegerlo. Y dice el versículo 3 y 4 en la Reina Valera: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová dirá cuando yo a él clamare: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Y ahí viene Selah, silencio, meditación. Eh, la NBI dice: sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Hay una traducción dinámica. En la textual dice: conoced pues que Jehová ha hecho apartar al piadoso para sí. Jehová escucha cuando clamo a él. Temblad y no pequéis. Y está con signos de exclamación ahí. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho, estad en silencio. Callad, meditar, examínense. Significa eso. Entonces, sepan, o saber significa sepan, o conocen. Son tres verbos: saber, NBI sepan, y la textual conoced. Y esto es un verso imperativo. Delante les decía yo que el versículo no es una orden a Dios, sino que es un reconocimiento a Dios, el versículo 1. Pero ahora el versículo 3 es una orden, es imperativo: sepan, conozcan, sabed. Es una orden que se está dando a los oyentes. ¿Y por qué el salmista dice esto? Porque ya no está hablando a Dios, sino que ahora él se está dirigiendo hacia los hombres, a quienes están causándole dolor. Entonces, ¿cuál es su sepan, estén advertidos?
estén exhortados, o sea, sean comunicados de que aquellos que difaman, intimidan al salmista mismo, van a sufrir consecuencias. Y eso es lo que está anticipando. Y este es otro caso, un paralelismo constructivo, porque la expresión inicial, sabed pues, está constituida por dos ideas que expresan verdades, que se suman en un solo argumento poderoso. ¿Cuál es? Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. En ambas expresiones se usa el nombre de Dios, ya que para los judíos Jehová es el creador de los cielos y la tierra, y el Señor de todas las cosas, para nosotros también. Pero ahora es el mismo salmista que ha llamado a Dios de justicia y misericordia, quien le está presentando a Dios, y es Dios el que va a hablar por él. Es que interesante este punto porque eh, les vuelvo a insistir, el versículo 1 es un clamor ante Dios, no es un llamado de atención a Dios, sino que ese clamor es la petición desgarradora. Cuando uno clama, habla fuerte, habla y con un desgarro. Yo me imagino el contexto de este salmo. Pero ahora el versículo 3 es un imperativo hacia los hombres. Es un imperativo a aquellos que están atacando, infamando, a aquellos que están mintiendo, a aquellos que están causando dolor al salmista, en este caso a David que escribió este salmo. Entonces dice, ha escogido al piadoso para sí. ¿Qué deben saber los enemigos, los burladores del salmista? Deben saber que el salmista pertenece a Dios, al Dios vivo y verdadero. Eso ya es un acto de autoridad de Dios en la vida del salmista. Y que Él lo ha escogido, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. No por sus méritos, no por obras, ni por su bondad, sino que solamente por su gracia y amor soberanos. Eso estaba hablando de la gracia. ¿Se dan cuenta? Qué interesante el pasaje. El razonamiento que está dando acá es que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Es Dios el que lo ha tomado, es Dios el que lo ha separado. Y está hablando de gracia. Por gracia sois salvos. Recordemos lo que el apóstol Pablo nos señala. Entonces, eh, no existe alternativa para los opositores del salmista, y ellos están entrando en un conflicto con alguien que no pertenece a sí mismo, porque su Señor, Jehová, hará justicia y misericordia. Él se va a hacer cargo ahora. Por eso podemos entender y comprender, mía es la venganza. ¿Se acuerdan ese pasaje que muchas veces dice las personas lo llevamos muy humanamente cuando decimos mía es la venganza? Pero hay una escalada mayor. ¿Por qué mía es la venganza? Dice el Señor. ¿Por qué no es la venganza la del creyente? Porque Dios es soberano. Dios obra por gracia. A través de nuestro Señor Jesucristo tenemos salvación y tenemos vida y somos justificados. Entonces, eh, ha escogido a piadoso para sí. Escoger es tomar, es seleccionar. Eso es escoger. Cuando el ejemplo es muy burdo, pero podría ayudar un poquito. Cuando vamos de compras, por ejemplo, y vamos a buscar una fruta o una verdura, empezamos a buscar cuál es la mejor que para nuestros ojos. Entonces, incluso a veces la miramos y la desechamos, la dejamos a un lado, pero hay otras que escogemos. Obviamente Dios es mucho más que eso, pero por eso les dije como un ejemplo un poquito burdo, pero sirve para ilustrar, digamos, que somos tomados por el Señor. Él es el que nos toma y nos escoge, y no somos nosotros. Oirá cuál es la respuesta de Jehová ante el clamor. Él va a oír. Y esta es certeza, esto es seguridad, eh, de aquellos que saben que no el control no depende de ellos, sino que es Dios el que escucha la oración. Es el Señor el que está escuchando la oración. Y nuevamente no porque el salmista tenga algún mérito en ello, sino que Dios mismo le ha llamado y ha escogido.
Así Él ha prometido que con toda certeza que Él escucha nuestras oraciones. Qué hermoso es saber que el Señor escucha nuestras oraciones. Hay un pasaje, perdone, me salgo un poquito, en Apocalipsis, eh, el capítulo, para no equivocarme, eh, mm, aquí está. Mire, el versículo 5-8 de Apocalipsis. Anótenlo ahí para quien tenga que el domingo a predicar ahí. Hermosa la relación. Cuando hubo tomado el libro, eh, el, el rey el cordero, el león de la tribu de Judá, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Qué hermosa descripción de las oraciones. Están en copas de oro y están llenas de incienso, un olor fragante, aromático. Así el Señor ve nuestras oraciones. Así el Señor Todopoderoso escucha a sus escogidos, a sus hijos. Entonces, eh, los enemigos de David tienen de que arrepentirse, tienen que tener cuidado, dejar su arrogancia, dejar eh, su ataque en contra del escogido. Entonces, esta advertencia, como nos señala el pastor Esaú, en estos tres imperativos, dependiendo de la versión de la Reina Valera el 60, la NBI, o de la textual, saber, conocer, nos va mostrando eh, una declaración. Es una declaración de confianza del salmista. Y los enemigos del Señor deberían meditar mucho en continuar burlándose e injuriando al escogido, porque en definitiva están ofendiendo al Señor. Y nuevamente vienen otros dos imperativos, que en el versículo 4 dice, temblad y no pequéis. Y dice, meditad en vuestro corazón. El vocablo temblar quiere decir profundamente conmovido. No es una figura eh, física, sino que es espiritual, profundamente conmovido. Y puede ser aplicado a cualquier emoción, es decir, conmovido con temor o consternación. Temor o consternación, es decir, no obrar en forma temeraria. Con consternación es reconocer que Dios es el Señor y que no puedo ofender al Señor. Aquí David no está fanfarroneando, no se está jactando con un orgullo petulante, pecaminoso, sino que él está hablando del temor ante Jehová, ante el Dios de la justicia y la misericordia. Así, mis amados hermanos, el enojo puede ser pecaminoso, destructivo, malicioso, petulante, pero aquí nos dice, temblad y no pequéis. Pensar, reflexionar, detenerse, eh, porque estamos hablando, no podemos dejarnos llevar, aquí está, no se dejen llevar, está diciendo el Señor, por sus impulsos. Tenemos que aprender a parar, aprender a meditar, aprender a reflexionar. Y la meditación está en nuestros corazones. ¿Por qué en nuestros corazones? Porque es el lugar donde se anidan nuestras pasiones. Son ahí donde eh, donde anidan nuestros sentimientos, nuestras pasiones. Eh, el reformador Calvino, en el libro Institución de la Vida Cristiana, dice que el corazón del hombre es un taller de ídolos. Ya, algunos lo traducen como fábrica, pero cuando Calvino escribió no habían fábrica, así que debe ser taller. ¿Ya? Pero, pero hay que hacer la precisión. El problema de traducción solamente, en todo caso el fondo es el mismo. Es algo que genera pecado. Entonces,
ahora nos dice a los hombres que no podemos oponernos frente a Dios. Y esto es un llamado, dice el pastor Esaú, misionero, a la generación hedonista, que está centrada en meditar en su propio corazón. Aquí ahora nos dice, examina tu corazón, no medites en favor de tu corazón, sino examina tu corazón frente a quién, frente a Dios. Me recuerda también el apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 11-28, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y el versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, miren la relación interesante. Nuevamente, cuando participamos de la Santa Cena, del sacramento, el Señor nos llama a razonar, meditar en nuestros corazones cómo ha sido nuestra conducta. Eh, Nos llama, si estamos en pecado, nos dice que estamos enfermos y débiles. Entonces, aquí hay una directa relación en meditar en vuestro corazón. Y nos invita a hacerlo cuando dice en vuestra cama y callad. ¿Por qué en la cama? Porque es el lugar donde descansamos. Cuando estamos muy cansados, incluso decimos, hoy se me hace agua en la espalda para tirarme en la camita, decimos una frase muy parecida en eso. Entonces, pensemos lo que significa meditar en vuestro corazón. Es pensar en la gracia de Dios, es pensar en el amor del Señor y estar confiado en el Señor. También, como consecuencia de, de esta invitación que hace, o este llamado, este imperativo, más que una invitación, el salmista a los hijos de los hombres, ¿dónde dice que está el fundamento de nuestra confianza? ¿Dónde está, vuelve a pensar y plantearnos, dónde está nuestra confianza? Y esta respuesta está en el versículo 5 y 6. El Reina Valera dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen que Él nos mostrará el bien. La NBI paralelo nos dice, ofrezcan sacrificios de justicia. Confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Y la textual dice, ofreced. Los tres mantienen el mismo verbo, ofrecer sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Entonces, vamos nuevamente. Y avanza el versículo 6. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. El versículo, la NBI dice, haz Señor que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Y la textual dice, oh Yahvé, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Entonces, en las tres traducciones que hemos mencionado, se traducen casi idénticamente el versículo 5. Ofrecer es un nuevo más imperativo que está encadenado relacionado a los anteriores. Parece ser este un llamado de un padre piadoso para su hijo, que ha abandonado la fe y a su vez a aquellos que conspiran contra él. Eh, Altworth dice lo siguiente, Altworth, perdón, si Absalón estaba en la mente de David, entonces el salmista se estaba refiriendo aquí a los sacrificios en vanos por los que Absalón y sus seguidores trataban de legitimar su causa. Pero un hombre de fe se rendirá obediente ante Dios. En 2 Samuel 15:12 se refiere a la 2 Samuel 15:12, dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Eh, Interesante este pasaje, el capítulo 15 de 2 Samuel. Absalón
se levantaba de mañana y se ponía a un lado del camino, dice el versículo 15:2, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito e iba al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Que ladino, ladino engañador. A veces hay personas que, esto es un ejemplo de lo que palabras dulces son engañosas, muchas veces son engañosas. No decía que el rey era injusto, sino que decía: no tienes quien te oiga de parte del rey. Estaba hablando de David, pero en forma indirecta le echaba la culpa a otros, porque no podía decir que estaba hablando en contra del rey. Eh, ¿Quién me pusiera por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo les haría justicia? Él se sentía superior al rey, él se sentía Absalón superior a su padre. Eh, de esta manera él engañaba y hacía que lo reverenciaran. Y versículo 6 dice: así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Saben cuánto tiempo duró en esta maquinación de Absalón? 4 años. 4 años. Nosotros- Fue muy astuto. 4 años sembrando, sembrando poquito a poquito, hasta que de esta manera se sublevó en contra del rey. Y había muchos que lo seguían. Entonces, volviendo al apunte del pastor Esaú, al texto perdón, del pastor Esaú, eh, nuestra obediencia no es ante el hombre, sino que es ante Dios. Eh, y de esta manera nosotros vamos relacionando con un corazón, nos dice también la palabra, un corazón contrito y humillado. No bastan los sacrificios de los hombres, sino que es el sacrificio del corazón, el verdadero, el legítimo frente al Señor. En 2 Samuel 15, del versículo 11 y 12, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. De esta manera, Absalón se autoproclamó el sucesor del rey, ofreciendo sacrificios. Él hacía el sacrificio. De esta manera sustituye o pretende sustituir al rey en el ofrecimiento de sacrificios. Pareciera que hay una relación litúrgica en este punto con el versículo 5: ofrecer sacrificios de justicia. Y entonces los sacrificios tienen que representar la justicia de Dios, no lleno de expresiones externas o llenas de sinsentidos o santuosidades, sino que, o de una vana religiosidad, que no, en lo externo, en la pompa, sino que tiene que mirar ahora, la mirada es al Señor, que daba en Cristo, que es un sacrificio vivo y verdadero, único, total y suficiente, nos enseña Hebreos. Entonces, eh, la justicia eh, prometida por el Mesías es permanente. No es la justicia de los hombres, sino que es una justicia permanente. Es el anuncio de Cristo que está hablando de la salvación. Cristo así es la esperanza real y única de nuestras vidas. Entonces, eh, la idea del versículo 5 dice: confiad en Jehová. No es algo que podamos físicamente hacer. Podemos hablar, podemos decir, pero la fe verdadera está dada en la confianza en Jehová. Recordemos Hebreos, cuando nos habla sobre la fe: es certeza, es seguridad, es convicción, no es duda. Santiago dirá: hay de los que dudan, porque ahí no hay fe. La fe es certeza, seguridad, confianza. ¿Y en quién? En Dios. Y Cristo, perdón, y David nos enseña que los actos litúrgicos no son redentores,
sino que el Dios de justicia es el que aplasta, el que triunfa, no son los actos nuestros. Entonces no es algo subjetivo, sino que es algo objetivo, que es confiar en la gloria, perdón, en Cristo, confiar en la redención dada por Cristo, confiar que Cristo ha vencido en la cruz y ha vencido a la muerte. Eh, David, recordemos, está profetizando acá. Él está mirando hacia el futuro. Y recordemos que la profecía, lo grandioso de la profecía, no es que puedan adivinar el futuro o señalar el futuro, sino que es ella la que transforma los corazones y las vidas. Es la palabra transformadora. Y entonces aquí está, confiad en Jehová, confiad en Cristo, confiad en el sacrificio de justicia. Y el único sacrificio de justicia, el real, verdadero, es el dado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, respecto a este punto, eh, Samuel Pagán dice, la imagen del rostro de Dios es una manera de referirse al bien, representa la acción divina en el momento oportuno, alude al acompañamiento de Dios en el instante de necesidad. Este rostro, en efecto, es fuente de iluminación, bondad y bienestar, y su descubrimiento y aprecio genera esperanza, fortaleza y seguridad. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. No es, no es lo que nos mostrará el bien, que nos mostrará el bien no es humano, sino que es el Señor el que nos va a mostrar su rostro. Es el Señor el que nos va a sonreír. El Señor es el que nos va a iluminar. Delante estaba hablando con hermano Roberto y le preguntaba, ¿te cambia el color de la cara? Me dijo, no, es que tengo una luz, le va iluminando. Entonces, imagínense ustedes cómo es ver al Señor, cómo somos cuando su rostro nos ilumina. Nosotros no somos los que iluminamos al Señor, sino que es el Señor el que nos ilumina. Entonces, tengamos en mente eso, la traducción de la nueva traducción del Dios viviente dice, haz que tu rostro nos sonría, oh Señor, o sea, que tu rostro sea beneficioso hacia nosotros. Entonces, Dios es el que responde por el salmista. Dios es el que lo va a cuidar y lo va a proteger. Jehová dice, ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo al clamo, cuando yo al clamare, perdón. Ese es eh, el caso planteado. Pero, ¿Satanás puede prosperar al injusto o impío? Aparentemente sí, pero lo hace a través de un manto de falsedad. Eh, Jehová ha escogido al piadoso para sí. El rostro de Jehová es el brillo de su rostro, evocan a Moisés saliendo del tabernáculo. Es la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Y por eso el bienestar, la seguridad y la prosperidad solo es posible por la gracia divina. En nuestra confianza, en nuestra certeza, en nuestra fe. Y no volvemos a reiterar, no en actos litúrgicos o en actos externos, vacíos, sin fundamento. Así, nuestra dependencia es en la gracia y no en los actos de los hombres. Eh, por gracia, agrega el pastor Esaú, por la gracia de Cristo en la cruz, ahora nosotros somos aceptados, perdonados, amados, elegidos y somos objeto del amor de Dios. Y este amor se refleja en nuestro andar en la vida. Se manifiesta sobre todo cuando tenemos estrechez, cuando estamos oprimidos, cuando se nos sanciona, cuando nos injurian, cuando se trata de desacreditarnos, se nos invita a buscar al Mesías, al Dios, al Cristo, al Dios de la promesa, en quien tenemos la confianza. Qué importante este punto, hermanos, es salir de nosotros mismos. Hoy en día el mundo, la sociedad hedonista, dice, busca en ti mismo la seguridad, busca en ti mismo el bienestar,
busca en ti mismo el ser aceptado. Y nos llenamos de información y nos llueve información en las redes sociales, en la lectura, que en nosotros está la felicidad. Pero aquí el Señor nos muestra, nos dice, no, cuidado, no es en el hombre, sino que es la confianza en Jehová. Un buen punto también para reflexionar en nuestras vidas. Eh, Ahora, avanzando un poco más, en el Salmo eh, 4, del versículo 7 al 9, dice lo siguiente. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, tu rostro. Y el versículo 7, perdón, ahora dice, tú diste alegría a mi corazón. La luz de tu rostro es el que produce la alegría, hemos estado anticipando, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Aquí nuevamente estamos frente a un paralelo. Eh, la alegría es dada por Dios, la del hombre está dada en el mosto, en el vino, y en el grano, en la comida y en el beber. Entonces, aquí podemos ver que es, y nos dice el versículo, tú diste alegría a mi corazón, y termina diciendo, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La NBI dice, Señor, tú me haces vivir confiado nuevamente, me haces en un tiempo presente, es hoy, no hay que esperar, es hoy, es porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nuevamente, el presente continuo, porque soy hijo de Dios, porque soy escogido de Dios, hoy puedo vivir confiado, hoy vivo confiado. No puedo, sino que vivo confiado. Es una declaración de certeza, de seguridad nuevamente. Esto significa que el gozo no puede ser destruido. Eh, este es un paralelismo emblemático. ¿Por qué? Porque dice, tú diste alegría a mi corazón. Mayor, ¿no? Ahí está el pensamiento concreto, literal, la figura metafórica, que la de en relación a la figura metafórica, que la de ellos en cuanto al grano y el mosto. Nuevamente el salmista apunta al corazón. Aquí es donde están hemos dicho, los deseos más profundos de cada uno de nosotros. Eh, eh, pero aquí la fe del salmista no está puesta, volvemos a decir, las cosas materiales. No está puesta en el auto último modelo, no está puesta en el iPhone, aquí pone el iPhone 15, creo que era como el iPhone 22 o 21, y todos los días van a haber mayores números. Y vemos como a veces no saciamos nuestra alegría, entre comillas, pues estoy diciendo esto, aparentemente en tener las cosas, pero la alegría no está en esos destellos eh, o, o, ap- o pasajeras alegrías en las cosas, sino que ahora está puesta en la victoria final. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es importante este contraste, ya que la, nuestra alegría no está puesta en las ganancias, no está puesta en los bienes, ni en la abundancia de la prosperidad. Eh, no tiene el gozo, la alegría no está puesta en destrezas o habilidades financieras o de negocios, sino que está puesta en nuestro gozo en el Señor, en la obra de Cristo a nuestro favor. Eh, Muchas personas piensan que porque tengo soy feliz y teniendo voy a ser feliz y colocan al Señor como un proveedor de mi felicidad en cuanto a las cosas. Pero la felicidad no está puesta en las cosas, sino que ahora es en la paz. Es que el Señor nos da, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Esto es confianza, es certeza, es seguridad. Recordemos que es muy parecido este pasaje al Salmo 3:3, cuando dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y el versículo 3:5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Es la gloria de Dios.
Y el versículo 4:8 es semejante. La misma idea, la gloria de Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré. En el momento de más debilidad o más inseguridad que nosotros podemos tener cuando estamos durmiendo, porque estamos desconectados, si me permiten la expresión, del mundo, de lo que ocurre a nuestro alrededor. Estamos durmiendo, pero ahí está la seguridad del Señor en nuestras vidas, en nuestro andar. El Dios de justicia y misericordia me ha escogido. Y cuando digo pienso que usted debe decirlo en su corazón y en su vida. El Dios de justicia, el que ha escogido. Es el Dios de justicia que escucha su oración. Es el Dios de justicia que cuida de su andar, que cuida de sus sueños. Entonces, el sueño restaura nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra salud mental, emocional, física, pero ahora tenemos un sueño reparador. Pagán, Samuel Pagán, lo voy a leer, dice así: finaliza el salmo con una expresión de seguridad absoluta. No habrá más noches de desvelo para el salmista angustiado y preocupado. La paz le arropará e inundará, pues su confianza está en el Señor. Y esta seguridad proviene únicamente del Señor, pues su rostro ilumina y protege su sueño. La expresión porque solo tú pone de manifiesto el fundamento teológico y espiritual del salmo y del salmista. El Señor es la fuente de seguridad. Nosotros necesitamos una seguridad distinta. Es el Señor el que nos va protegiendo en nuestro andar diario, porque Jehová está en medio nuestro. Jehová camina alrededor nuestro. Jehová, como cantábamos en el Salmo 3:3, es el escudo alrededor mío, es la protección que el Señor me da. Entonces, mis amados hermanos, eh, debemos de tener seguridad y tranquilidad en todo momento de nuestra vida. Puede ser que usted sea difamado, sea perseguido, sea insultado, sea traicionado, pero eso no es algo que usted ni yo podemos evitar. Pero sí es posible descansar y confiar en Dios frente a todo tipo de adversidad. Qué hermoso salmo reconfortante para nuestras vidas. No sé si hay alguna pregunta, mis amados hermanos. Entonces vamos en esta hermosa noche, de este hermoso salmo que nos habla y nos reafirma la protección del Señor en su justicia y en su misericordia. Voy a invitar a que tengamos un momento de oración. Le voy a pedir a mi hermanita Elizabeth si nos puede dirigir la oración, por favor. Señor amado, le damos gracias en esta noche por esta hermosa enseñanza, Señor, que nos ayuda, Señor, para seguir creyendo y confiando que usted es nuestro Dios y en todas circunstancias usted está con nosotros, Padre. Gracias, Señor amado, por esta hermosa lección. Otro mensaje, Señor, que usted ha traído para nosotros en esta noche. Agradecemos, Señor, que nuestro pastor puede estudiar, Señor, y su Espíritu Santo lo guíe. Gracias, Señor. Rogamos su bendición sobre cada uno de nosotros, nuestra familia, Señor. Guárdenos, acompáñenos y guíenos, Señor amado. Todos lo agradecemos y se lo pedimos a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén.